Para el triángulo rectángulo a continuación, encuentre la medida del ángulo en grados a la centésima más cercana. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la medida de este ángulo aquí, llamemos a este ángulo θ. Y ahora encontremos el lado opuesto del lado adyacente y la hipotenusa en relación con el ángulo θ. Si este es el ángulo θ, entonces el lado opuesto es este lado aquí. Tiene una longitud de 18 unidades. La hipotenusa es siempre opuesta al ángulo recto. Debido a que este es el ángulo recto, este lado aquí es la hipotenusa con una longitud de 22 unidades. Y el lado adyacente al ángulo θ es el lado del ángulo que no es la hipotenusa. Y por lo tanto, el lado adyacente es este lado aquí con una longitud desconocida. Entonces, debido a que nuestro objetivo es encontrar la medida del ángulo θ, y se nos da la longitud del lado opuesto y la longitud de la hipotenusa, usaremos la función seno para determinar la medida del ángulo θ. Y esto se debe a que seno θ es igual a la proporción de la longitud del lado opuesto a la longitud de la hipotenusa. Entonces, usando nuestro triángulo rectángulo, sabemos que seno θ es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, que nos da 18/20 segundos. Notamos cómo esta fracción se simplifica porque 18 y 22 comparten un factor común de 2. 18/20 segundos se simplifica a 9/1. Entonces sabemos que sin θ es igual a 9/1. Necesitamos resolver esta ecuación para θ deshaciendo el seno tomando el arcoseno o el seno inverso de ambos lados de la ecuación. Tomemos el seno inverso de ambos lados. Simplificando a la izquierda, el seno inverso de seno θ se simplifica a solo θ. Esto se debe a que el seno inverso y el seno se deshacen entre sí. Entonces ahora sabemos que θ es igual al seno inverso de 9/1. Y ahora vamos a la calculadora para obtener una aproximación decimal para el ángulo θ en grados al valor posicional de centésimas. Primero nos aseguramos de que la calculadora esté en modo de grado presionando la tecla de modo. Y observe cómo se resalta el grado. Si grado no está resaltado, usamos las flechas para bajar a grado y presionamos Enter. Luego volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir e ingresamos el seno inverso 9/1. Si presionamos el segundo seno, obtenemos la función seno inversa y luego ingresamos 9 divididos por 11, paréntesis cerrado, y entramos. Observe cómo hay un 3 en el valor posicional de las milésimas, nuestro tercer decimal y, por lo tanto, redondeamos hacia abajo. θ es aproximadamente 54.90 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.